al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenido, amado oyente, al disfrute del alimento diario. Serie: Dios nos llama a su reino y gloria. Tomo: El poder del Evangelio. Nos encontramos en la semana 4, la obra de fe. Le invitamos a disfrutar del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Señor Jesús, procuremos pues. Amén. Procuremos pues. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Entrar en aquel reposo. Amén. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Amén. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Verdad? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sí, oh Señor Jesús, procuremos pues entrar en aquel reposo. Amén, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. En este día veremos creer y obedecer para permanecer conectados con Dios. En el huerto del Edén, mientras estaba conectado a Dios, es decir, antes de la caída, el hombre era muy sencillo. Esa sencillez se traducía en creer en la palabra de Dios y obedecerla. Sin embargo, cuando fue engañado por el enemigo, el hombre desobedeció al Señor y se desconectó de Él. A partir de allí, la historia de la humanidad se convirtió en una historia de incredulidad y desobediencia a Dios. Oh Señor Jesús, la epístola de los Hebreos capítulo 3 versículos 18 al 19 nos muestra esto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esta porción se refiere a la generación de los hijos de Israel que cayó en el desierto. Tal generación no entró en el reposo, en la buena tierra de Canaán, por causa de su desobediencia e incredulidad. A partir de la caída, el hombre, desconectado de Dios, perdió la sencillez para con Él y pasó a no creer y a desobedecer su palabra. Ese es el motivo por el cual aquella generación cayó en el desierto, pues ellos solo se quejaban y murmuraban contra Dios. En nuestra vida debemos hacer lo contrario de lo que hizo el pueblo de Israel. Hebreos capítulo 4 versículo 3 parte A dice: Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Cuando creemos y obedecemos, permanecemos conectados con Dios y encabezados por Cristo. En Salmos capítulo 23, versículo 1 leemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Este es el verdadero reposo. Si usted es una oveja desconectada, descarriada, nunca tendrá descanso. Sin embargo, si tiene un pastor que cuida de usted y que lo gobierna, tendrá reposo. Amén. Apenas el ser humano decidió vivir por su propia cuenta, desconectándose de Dios, su vida se convirtió en una gran tragedia. Señor Jesús, a partir de la caída, el hombre se desconectó de Dios y pasó a vivir por su propia cuenta. Su conexión debía ser con el árbol de la vida, que representaba a Dios mismo. Pero el hombre se conectó al árbol de la ciencia del bien y del mal. Aparentemente, el ser humano es quien toma sus propias decisiones, pero en realidad está en las manos del enemigo, Satanás. El hombre desconectado fue llevado del huerto del Edén
a la potestad de las tinieblas. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, parte A, Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. Él también dijo que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese ladrón es Satanás, y él fue quien desconectó al hombre de Dios. Su única intención para con el hombre es hurtar, matar y destruir. Existe otra gran tragedia relatada incluso en el primer libro de la Biblia. En Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2 leemos: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Muchas veces pasamos por esa parte y no le damos la debida atención, pero lo que ocurrió en ese pasaje casi arruinó el plan de Dios, Señor Jesús. Los hijos de Dios que se mencionan aquí eran ángeles caídos, de entre los que desobedecieron a Dios y siguieron a Satanás en su rebelión. Dios creó a los ángeles con fuerza y poder, superiores a los hombres. Ese grupo de ángeles rebeldes vio que las hijas de los hombres eran hermosas, y las poseyó. Ellas concibieron y les dieron hijos. Esa mezcla corrompió a la especie humana. Eso fue una gran ofensa a Dios. En su epístola, Judas dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ese estado original se refiere al estado de fuerza y poder con los que los ángeles fueron creados. Ellos dejaron ese estado y se relacionaron con aquellas mujeres. El versículo también afirma que ellos abandonaron su propia morada. La morada de los ángeles no es la tierra, sino en el cielo. Esto ofendió grandemente a Dios, que los aprisionó bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Posteriormente, ellos serán lanzados dentro del lago de fuego. Esta confusión organizada por los ángeles rebeldes fue algo muy serio y tenía como propósito convertir a la raza humana en impura e inservible para el propósito de Dios. De esta mezcla surgieron los gigantes, mitad ángeles, mitad hombres. Conforme a lo descrito en este versículo, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En hebreo, la palabra gigantes es Nefelim, que significa caídos, depravados. Estos seres fueron una deformación de la naturaleza. Ellos tenían una estatura superior y eran fuertes, lo que causó un desequilibrio de fuerzas entre los hombres. Desde entonces comenzaron muchas maldades y violencia en la tierra. Si tal situación hubiera perdurado mucho tiempo, esta mezcla de razas se esparciría y el hombre creado por Dios entraría en extinción. Por este motivo, el Señor decidió enviar el diluvio para limpiar la tierra y escogió a un hombre para dar continuidad a su plan. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál fue la intención de ese grupo de ángeles rebeldes en Génesis 6? Señor Jesús, la intención de los ángeles rebeldes tenía como propósito convertir a la raza humana en impura e inservible para el propósito de Dios. Señor Jesús. ¿Verdad? Por eso el Señor Jesús quiere que estemos conectados con Él, que tengamos esa sencillez para creer en la palabra de Dios y obedecerla. Oh Señor Jesús. Amén, porque Él es nuestro buen pastor. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Somos esas ovejas que podemos descansar, descansar en Él. Encontramos nuestro reposo en Él. Amén. Por eso debemos estar conectados hacia Dios. Oh Señor Jesús. Amén.
Amado oyente, que podamos ser aquellos que creen y obedecen la palabra del Señor, que permanecen conectados con Dios y que seamos encabezados por Cristo. Lo esperamos el día de mañana. Jesús es el Señor. Amén.